En 1914, un agricultor en la provincia de Badajoz detuvo a un intruso con algo que cabía en la palma de su mano. Pesaba menos de 400 gramos. Era completamente legal en todo el país. Hoy le costaría 5 años de prisión. Ese hombre no llamó a la Guardia Civil. El cuartelillo más cercano estaba a 12 kilómetros, a caballo. Lo resolvió él. Y las armas que usó no eran las escopetas colgadas sobre la chimenea. Esas eran para conejos y jabalíes. El arsenal real de defensa de la casa vivía bajo las tablas del suelo, dentro de bastones, y cosido en el forro del abrigo de los domingos. El número 14 de esta lista se vendía en el catálogo de El Siglo en Barcelona por 2 pesetas. El número 3 lo cargaba un magistrado del Tribunal Supremo. Suscríbete antes de que empecemos, porque lo que los bisabuelos guardaban en casa a la mayoría de nosotros nos pondría hoy con las esposas. Empezamos el conteo. Número 20. La sartén de hierro junto a la cama. Cada cocina del campo tenía una. Cada dormitorio del campo también. Una sartén de hierro fundido de 30 centímetros pesaba casi 4 kilos. Mango de madera que encajaba en la mano de una mujer como si hubiera sido fabricado para ella. Porque en muchos sentidos sí lo era. En 1910, una sartén nueva costaba 80 céntimos en la ferretería del pueblo. La mayoría eran heredadas, con 30 años de uso encima. Las mujeres del campo la tenían al alcance de la cama, colgada de un clavo o apoyada en una silla. Porque cuando un hombre forzaba el cierre a las 2 de la madrugada, tenías 4 segundos. 4 segundos para decidir si gritar o girar. Los registros de juzgados rurales en Andalucía, Extremadura y el norte de México están llenos de informes forenses que terminan con la frase «golpe contundente en la cabeza con utensilio de cocina». Ningún jurado en esos territorios condenó jamás a una mujer por eso. La sartén no era un arma hasta que era un arma. Y ese era exactamente el punto. Hoy, la intención la convierte en arma agravante bajo cualquier código penal moderno. Tu bisabuela simplemente la llamaba la sartén. Número 19. El mango de hacha detrás de la puerta. No el hacha, el mango. Cada puerta trasera del campo tenía uno apoyado en el quicio, fresno o nogal. 70 u 80 centímetros. A veces todavía con el cuero de la empuñadura que el dueño había remojado y contraído él mismo. El hacha entera era demasiado. Mataba de golpe y llamaba a la ley. Un mango partía una clavícula, una mandíbula o una rodilla y mandaba al intruso de vuelta a la oscuridad arrastrándose. Sin funeral, el nogal pesa más de lo que parece. Un mango bien balanceado en pleno arco entrega aproximadamente la misma fuerza que una pelota de béisbol lanzada a la cabeza. Los hombres del campo los tenían en la puerta porque en esa época la gente caminaba los caminos. Algunos vendían escobas y plumeros, otros no vendían nada. El dueño de la casa no abría sin el mango en la mano izquierda. Hoy, ese mismo palo apoyado cerca de una entrada aparece en los escritos del fiscal como evidencia de premeditación. Entonces era simplemente lo que se hacía. Número 18. El rebenque y el látigo trenzado. 3 metros de cuero trenzado de res con un trenzado de hilo en la punta que rompía la barrera del sonido al chasquear. Un hombre que sabía usarlo, y la mayoría sabía, podía envolver la garganta de un atacante antes de que cerrara la distancia. En 1900, un vaquero venezolano o argentino pagaba 4 o 5 bolívares por un buen rebenque y lo consideraba la mejor inversión del año. Pero el látigo no era solo para el ganado. Cuando la amenaza llegaba por el camino de entrada, el látigo bajaba de la pared del establo y se escuchaba antes de verse. Ese chasquido seco le decía a todo el que estuviera a 100 metros que la casa estaba despierta y de mal humor. En España, los arrieros del interior usaban trallas de carga con el mismo principio. En Chile y Perú, los guasos tenían su propia versión trenzada a mano. Distintos países, mismo mensaje. Las leyes modernas de varios países clasifican los látigos trenzados como armas ofensivas prohibidas cuando se portan con intención. Tu bisabuelo lo llevaba a la feria del ganado y nadie pestañeaba. Número 17.
la fusta cargada de plomo. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque este viajaba en la sociedad educada. La fusta de dama parecía un elegante junco de cuero de unos 50 centímetros, con un lazo trenzado en el mango. Lo que el catálogo no mencionaba era que el extremo del mango estaba fundido en plomo, envuelto en cuero fino, y pesaba unos 250 gramos. Una señora respetable en 1905 podía entrar con ella abiertamente a un hotel, a un vagón de tren o a un teatro. Y cuando un hombre en la calle ponía la mano donde no debía, podía partirle la sien con una herramienta que nadie llamaría jamás arma. Las tiendas de El Corte Inglés de Madrid y las grandes tiendas de Buenos Aires vendían fustas lastradas anunciadas explícitamente para señoras que viajan solas. El lenguaje del anuncio era en clave. Lo llamaban protección personal. Hoy, un instrumento de golpe lastrado disfrazado de accesorio es la definición exacta de arma blanca oculta prohibida en los códigos penales de casi toda América Latina y España. Tu bisabuela llevaba una en el bolso al teatro. Número 16. La navaja de afeitar bajo la almohada. Una navaja de acero de Sheffield o de Solingen costaba entre 1 y 2 pesetas en 1910. Afilada a un borde que cortaba un pelo en el aire. Los hombres la usaban cada mañana para afeitarse. También la usaban cada noche para otra cosa. Descansaba en su correa de cuero colgada del cabecero de la cama o plegada bajo la almohada donde la mano la encontraba en la oscuridad sin necesidad de mirar. La hoja se abría con un movimiento del pulgar. Se fijaba contra el lomo. Entregaba un corte tan limpio que la víctima muchas veces no lo sentía durante un segundo completo. El folclore de las barberías de Sevilla, de La Habana, de Bogotá y de Buenos Aires guarda cientos de historias de hombres que defendieron su hogar con la misma hoja que habían usado en el lavabo una hora antes. La navaja era legal, ordinaria y presente en cada hogar hispanohablante del mundo. Hoy, cargar una navaja de afeitar con intención de usarla como arma viola los estatutos de arma blanca oculta en casi todas las jurisdicciones urbanas. Tu bisabuelo simplemente la llamaba su navaja. Número 15. La honda cargada. Una bola de plomo o piedra lisa cosida en una bolsa de cuero y atada a un cordón trenzado de unos 40 centímetros. Los marineros la inventaron. Los estibadores de muelle la perfeccionaron. Los campesinos la guardaban en el secadero. Balanceada en arco cerrado, una honda de 100 gramos entregaba el mismo impacto que una porra policial. Y se fabricaba en una tarde con plomo de desecho y un trozo de cuero de silla. Un muchacho de 12 años la llevaba en el bolsillo del pantalón y nadie lo sabía. En el siglo XIX fue tan usada en robos callejeros de las ciudades latinoamericanas que varios municipios la prohibieron específicamente por nombre, convirtiéndola en una de las primeras prohibiciones de arma por nombre en la historia legal del continente. Los campesinos siguieron haciéndolas de todas formas. Era el arma de fabricación expedita por excelencia. Hoy, la posesión de una honda cargada es delito en numerosos códigos penales latinoamericanos y en varias comunidades autónomas de España. Tu bisabuelo trenzaba el cordón él mismo, a la luz de la lámpara de aceite. Número 14. La porra de cuero de catálogo. En el Catálogo de Almacenes, El siglo de Barcelona, edición de 1898, aparecía bajo el nombre de bastón de seguridad para vigilantes. 2 pesetas y media. Envío discreto. Era una porra corta de cuero de unos 25 centímetros con una varilla de acero con resorte en el interior y un núcleo de plomo en el extremo de golpe. El resorte le daba acción de látigo. Podía romper una clavícula con solo un giro de muñeca, sin movimiento de hombro, sin espacio necesario, lo que la hacía devastadora en distancias cortas. Se anunciaba para vigilantes nocturnos, mozos de banco y caballeros que caminan por la ciudad después del anochecer. Un agricultor que viajaba a la capital para cobrar la cosecha la llevaba en el bolsillo interior del saco junto al reloj de bolsillo. Cuando llamaban a la puerta del hotel a la 1 de la madrugada, no necesitaba pistola. Necesitaba 20 centímetros de acero, plomo y cuero. Las leyes de armas del siglo XX la barrieron. Los estados y los países
legislaron uno a uno. Hoy todo código penal moderno la nombra específicamente cachiporra, porra, sap, blackjack, objeto prohibido. En varios países, posesión sola constituye delito. En 1898 llegaba en papel marrón por menos de lo que costaba 1 kilo de café. Número 13. El cachiporro plano. Primo de la porra de catálogo, pero diseñado para el uso diario. El cachiporro clásico era una bolsa plana de cuero de unos 15 centímetros, rellena de perdigones de plomo, cosida sobre una columna vertebral flexible que la hacía golpear en lugar de romper. Golpe de palma, no de fuerza. Los policías lo cargaban. Los porteros de cantina también. Los guardas de hacienda que hacían rondas nocturnas lo tenían en la espalda baja, metido en el cinturón donde el faldón del saco lo cubría completamente. La ventaja del cachiporro era que dejaba inconsciente a un hombre sin partirle la piel, sin sangre, sin escándalo y muchas veces sin denuncia, porque el que recibió el golpe estaba haciendo algo que prefería no explicar ante la autoridad. El catálogo de la Casa de las Herramientas de Buenos Aires de 1915 los listaba entre 70 centavos y 2 pesos. Los registros de la Dirección General de Investigaciones de los años 30 muestran cachiborritos como equipo estándar en guardias bancarios, carteros rurales y recaudadores de impuestos. Hoy está prohibido en al menos 20 países de América Latina y en toda la Unión Europea. Tu bisabuelo guardaba uno en el saco del domingo. Número 12. El manopla de latón. Y esta va a sorprenderte, porque el manopla de latón en 1910 no era un arma de criminal, era un arma de trabajador. Latón fundido o niquelado, con alojamientos para los 4 dedos y un refuerzo de palma. Convertía el puño en algo capaz de partir una mandíbula de un solo golpe. Jornaleros, mineros y ferroviarios lo cargaban en la caja del almuerzo junto a la navaja. Los boxeadores entrenaban con ellos para acondicionar los nudillos. El catálogo de la ferretería Calvo Hermanos de Guadalajara, edición de 1903, ofrecía manoplas de latón por 15 céntimos, menos que una caja de cartuchos de escopeta. Los describían en el texto como artículo utilitario para defensa personal. Un padre los pasaba al hijo a los 15 años, igual que pasaba el reloj de bolsillo. Aquí está lo que la mayoría no sabe. El manopla era legal en la mayor parte del mundo hispanohablante hasta los años 20 y 30. Las prohibiciones llegaron cuando los gobiernos barrieron con una categoría entera de lo que llamaron armas de matones en una sola ola legislativa. Hoy la posesión sola es delito en Argentina, España, México, Chile y más de una docena de países. La caja de herramientas de una casa rural, en 1905, probablemente tenía uno junto a los alicates. Tu bisabuelo lo pasó a su hijo con el mismo gesto con que le enseñó a ensillar un caballo. Número 11. El puñal de empuje. Hoja de unos 8 centímetros, en forma de T. El mango cruzaba la palma y la hoja sobresalía entre los dedos índice y corazón. No se apuñalaba con él, se golpeaba. Y la hoja hacía el resto. Los jugadores de naipe en Sonora, en Nuevo León y en la zona minera de Potosí lo llevaban en el bolsillo del chaleco. Las mujeres del hogar lo guardaban en la costurera, escondido entre alfileteros y dedales, porque un puñal de empuje en la mano de una mujer eliminaba cualquier diferencia de tamaño instantáneamente. La hoja costaba unos 75 céntimos en cualquier cuchillería. Las mejores eran de doble filo, afiladas a mano por artesanos de Albacete o de Maniago. Ganó su reputación en los puertos y en los barrios de mala fama de Montevideo, Valparaíso y Tampico en los años 1880, donde una mujer de 1,50 m podía tumbar a un hombre de 100 kilos con un solo movimiento. Hoy está prohibido específicamente en 23 países bajo estatutos de arma blanca oculta, nombrado en la ley de la misma manera que la honda fue nombrada en el siglo anterior. Tu bisabuela lo guardaba en el delantal cuando venía visita desconocida a cenar. Número 10. El cuchillo de bota. Delgado, de doble filo, entre 12 y 18 centímetros, enfundado plano contra el interior de la bota de montar o de campo. Todo ganadero, pastor,
maderero y conductor de carreta en el mundo hispanohablante, hacia 1900 tenía uno. La hoja se llevaba baja, en el tobillo. Fuera del pantalón si estabas trabajando. Dentro de la caña si viajabas. Un hombre diestro lo llevaba en la bota izquierda para el desenfunde cruzado. Cuando la pelea cerraba la distancia y la pistola era demasiado lenta o estaba vacía, el cuchillo de bota salía en agarre invertido y terminaba la discusión. Los cuchilleros de Albacete fabricaban modelos de bota por unas 4 pesetas en 1908. Los arrieros de los caminos reales de América los encargaban por correo. Las leyes modernas de armas blancas con frecuencia prohíben cualquier hoja fija mayor de 10 centímetros en porte oculto. Los cuchillos de bota son por su naturaleza fijos, ocultos y más largos de lo permitido. Tu bisabuelo lo ponía antes de la bota izquierda, todos los días, como el cinturón. Número 9. La hebilla cuchillo. Parecía exactamente lo que era: una hebilla de cinturón grande, bronce o niquelado, grabada con un escudo, un toro o las iniciales del dueño. Presiona 2 pestañas ocultas en la parte trasera y una hoja de 10 centímetros se desliza libre del cuerpo de la hebilla. El cinturón se queda puesto. La hoja sale libre. Un hombre encañonado en 1895 podía quedarse con las manos en alto, los dedos apoyados en su propio cinturón y sacar un cuchillo a plena vista sin que el asaltante entendiera lo que ocurría hasta que la hoja ya estaba en movimiento. Se comercializaban discretamente a través de casas de correo y armerías. Los precios iban de 3 a 8 pesetas según el trabajo de orfebrería. Hoy, las hojas disfrazadas son una categoría federal específica de arma prohibida en casi todos los países. Una hebilla cuchillo cruza simultáneamente casi toda restricción moderna de arma oculta. Tu bisabuelo llevaba la suya al mercado semanal. Nadie le preguntó nunca. Número 8. El bastón de espada. Un bastón de caballero de 90 centímetros, de roble, nogal o ébano con puño de latón o de marfil. Gira el puño, tira, y salen 60 centímetros de acero de un solo filo, perfectamente equilibrados, con una punta capaz de atravesar un gabán de lana gruesa sin perder velocidad. El magistrado del Tribunal Supremo Antonio de Mena lo cargaba cuando hacía el circuito entre capitales de provincia en los años 1880, igual que la mayoría de abogados, jueces, médicos y banqueros que viajaban entre pueblos pequeños en esa época. La casa Wilkinson Sword de Londres los fabricaba a 12 libras esterlinas. Los artesanos españoles de Toledo producían versiones equivalentes por unas 20 pesetas. Los talabarteros del Cono Sur hacían sus propias versiones para el mercado local. Esto es lo que hace este objeto notable. El bastón de espada no solo era permitido en la sociedad educada, era esperado. Un hombre que caminaba por las calles de Madrid, de Lima o de Ciudad de México de noche sin uno, era considerado imprudente. Las leyes modernas de armas ocultas clasifican universalmente las hojas disfrazadas como la categoría más prohibida, con penas mínimas obligatorias en varios países. El bastón de la foto familiar del tatarabuelo, el que está apoyado en el rincón del salón, era casi seguramente uno de estos. Número 7. El bastón de fuego. Si el bastón de espada era el equipo estándar del profesional viajero, el bastón de fuego era la versión mejorada. Un tubo de metal hueco disfrazado de bastón de paseo, generalmente cargado para escopeta de calibre 36 o para cartucho de revólver de 44. Disparaba mediante un gatillo que se plegaba contra el mango. Remington fabricaba versiones americanas. Los fabricantes belgas de Lieja producían los más elaborados del mercado. Los precios empezaban en 12 pesetas y subían a 40 en los modelos grabados. Un hombre en la estación de ferrocarril en 1895 podía apoyarse en su bastón, conversar con un desconocido y disparar una carga de perdigones desde 1 metro de distancia si el desconocido alcanzaba hacia la cartera equivocada. Varios decretos de armas de la primera mitad del siglo XX reclasificaron los bastones de fuego como armas de fuego disfrazadas, requiriendo registro, documentación e investigación de antecedentes
para poseerlos legalmente. No están prohibidos en todos los países, pero están tan regulados que prácticamente nadie posee uno funcional en regla. Tu bisabuelo pedía el suyo en el catálogo que también vendía herramientas de labranza y remedios de botica. Número 6. La pistola de manguito. Un arma diseñada para mujer, para llevar dentro del manguito de piel o de tela que toda dama bien vestida cargaba en invierno entre 1860 y 1920. Generalmente un calibre 22 o 32 de cañón corto, de 1 o 2 tiros, peso inferior a 200 gramos, frecuentemente niquelada, con cachas de nácar. Una mujer que caminaba a casa desde la misa de 12 podía llevar las manos dentro del manguito, el dedo ya en el gatillo, y nadie dentro de 10 metros sabía que iba armada. El Derringer doble de Remington era la variante más famosa. En 1900 costaba unas 15 pesetas en las armerías de las capitales. Las mujeres de los territorios mineros, las enfermeras rurales, las esposas de agricultores que iban solas al mercado, y toda mujer respetable que viajaba en tren o diligencia lo consideraban equipo estándar. Las leyes modernas de armas de fuego se aplican a ellas igual que a cualquier pistola. El problema real es que la pistola de manguito la portaban mujeres sin permiso, sin registro y sin intención de informar a nadie. En 1910, eso era legal en la mayor parte del mundo hispanohablante. Hoy es un delito en la mayor parte de ese mismo mundo. Número 5. La pistola de varios cañones. 4 o 6 cañones agrupados en un eje central, sin rayado, sin precisión más allá de 3 metros. Pero a 1 metro de distancia sobre una mesa de cocina, una pistola de 6 cañones metía 6 balas de calibre 32 en el pecho de un hombre en menos de 2 segundos. Los fabricantes belgas y españoles las produjeron en masa en los años 1840 y 1850. Siguieron siendo armas comunes del hogar rural hasta bien entrados los 1890, porque eran baratas, fiables y no requerían puntería. Una de estas descansaba en el cajón de la mesa de la cocina, cargada, con el percutor listo. Cuando la puerta se abría sin llamar, la señora de la casa ponía la mano en la empuñadura y esperaba. Los precios cayeron a menos de 3 pesetas en piezas usadas hacia 1900. Las leyes de armas de la segunda mitad del siglo XX pusieron las pistolas de múltiples cañones bajo las mismas regulaciones que las armas de fuego modernas. Las funcionales hoy requieren los mismos trámites que cualquier pistola. Tu bisabuela guardaba la suya junto a las especias. Número 4. La Biblia vaciada. Una Biblia familiar, de las que descansaban en la mesita del salón o en la mesilla de noche. Las páginas interiores recortadas con precisión en la forma exacta de un revólver de bolsillo o un Derringer. La cubierta cerraba con un clic. La portada mostraba las escrituras. Nadie, ni siquiera un ladrón registrando la casa. Abría una Biblia. Los agricultores lo hacían ellos mismos con un cuchillo afilado y paciencia. Encajaban el revólver en la cavidad con tanta precisión que podía extraerse con un solo movimiento de mano practicada. La técnica está documentada en memorias de frontera de toda América. La usaban párrocos, maestros de escuela y señoras respetables que nunca habrían entrado a una armería. Hoy, ocultar un arma de fuego en un objeto disfrazado viola prohibiciones federales específicas sobre dispositivos de ocultamiento en casi todos los países del mundo hispano. Y las leyes estatales y nacionales se acumulan encima. Tu bisabuela abría la suya cada domingo por la mañana y cada vez que el perro ladraba fuera de casa. Número 3. La pistola cosida en el abrigo. Una pistola de bolsillo ligera. Generalmente un revólver Smith y Wesson del 32 de percutor oculto o un Astra del 38. Cosida en un bolsillo interior reforzado del abrigo de uso diario. El bolsillo no tenía apertura hacia el exterior. Se accedía desde adentro, por la solapa. Lo que eso significaba era esto. Un hombre podía entrar a cualquier habitación, con la mano en el abrigo, ajustando la corbata, y estar sosteniendo un revólver cargado de 5 tiros antes de que alguien notara el movimiento del codo. Los sastres de Madrid, de México, de Buenos Aires y de Bogotá
ofrecían esta modificación abiertamente en 1910. El coste era 1 peseta por la modificación más el precio del arma, que rondaba las 10 o 15 pesetas. El magistrado del Tribunal Supremo Antonio Rovira lo cargaba así cuando hacía el circuito por Cataluña en los años 1890. Usó el arma en una ocasión que quedó registrada en los archivos del tribunal. Los registros están ahí. La historia está en los archivos. Hoy, este método exacto de porte viola prácticamente todos los estatutos de arma oculta de todos los países hispanohablantes, porque el arma está escondida a la vista, no puede exhibirse fácilmente y no puede producirse para inspección de la autoridad. Tu bisabuelo iba a misa con la suya. Número 2. La escopeta de cañones recortados. Una escopeta de 2 cañones, del calibre 12 o del 16, con los cañones cortados a unos 40 centímetros y la culata reducida a empuñadura de pistola o a culata corta. El diseño original venía de los guardias de diligencia que viajaban en el pescante, de ahí el nombre en inglés, Riding Shotgun. Para los años 1890, los agricultores de toda la geografía hispanohablante tenían una en el carro bajo el asiento, cargada con postas para el camino de vuelta al pueblo después de cobrar la cosecha. 40 centímetros de cañón con postas dobles a 3 metros de distancia convertían un solo disparo en algo que no tenía salida. Una escopeta nueva de un cañón costaba unas 5 pesetas. La conversión no costaba nada. Solo necesitabas el serrucho que ya tenías en el taller. Los decretos de armas de la primera mitad del siglo XX pusieron las escopetas de cañón corto en la categoría de arma restringida. Registro obligatorio, tasas y antecedentes penales. Recortar una escopeta hoy, sin los permisos correspondientes, es un delito grave en prácticamente todos los países. Tu bisabuelo lo hizo en el taller trasero con un serrucho de carpintero. Número 1. El cuchillo de trinchera. Un solo objeto que combinaba todo el arsenal doméstico en un solo paquete de puño cerrado. Hoja de doble filo de unos 18 centímetros montada en un mango de latón con alojamientos para los 4 dedos y un remate en punta para golpear hacia atrás. El modelo más famoso fue el cuchillo de trinchera de los ejércitos aliados en la Primera Guerra Mundial, el modelo francés de 1916, el americano Mark I de 1918, y decenas de miles de ellos volvieron en las mochilas de los soldados que regresaron a casa. Los padres los sacaban de la mochila, los envolvían en tela engrasada, los ponían en el cajón de arriba de la cómoda. Los hijos crecieron sabiendo dónde estaba. El cuchillo de trinchera era el arma de combate cercano completa. Golpea con el latón, corta con la hoja, golpea hacia atrás con el remate. Todo con una sola mano, todo en un solo movimiento. Ningún otro objeto doméstico combinaba tantas funciones con tanta eficiencia. Y aquí está la razón por la que encabeza esta lista. Hoy, el cuchillo de trinchera es ilegalmente posible de tener en Argentina, México, Chile, España y una docena de países más, porque viola simultáneamente las leyes de manopla, de hoja fija oculta y de instrumento punzante con remate metálico. Un solo objeto rompe 3 estatutos penales al mismo tiempo. Tu bisabuelo trajo el suyo de la guerra con sus papeles de licencia. Lo tuvo en la mesilla hasta el día que murió. Su viuda lo encontró envuelto en un trapo engrasado, todavía afilado, todavía listo. 70 años después. Aquí va el reto. Ve a buscar la caja de herramientas vieja de tu abuelo. Revisa el fondo del armario que nadie ha abierto desde hace 20 años. Abre el cajón de la mesilla que lleva cerrado desde que él murió. Puede que encuentres algo que era perfectamente legal cuando fue fabricado, y que hoy es un delito poseerlo. Estos no eran objetos de criminales. Eran los objetos de agricultores, de padres, de viudas que vivían a 12 kilómetros del cuartel de la Guardia Civil más cercana y entendían perfectamente que proteger su casa significaba estar listos para lo que llegara por el camino a medianoche. Las leyes cambiaron. Las amenazas, no. Tu bisabuelo lo sabía. Ahora tú también.